Hoy la pregunta es si la religión es un invento cultural o una realidad existencial, ¿no? Eso era el cartel que habíamos preparado para nuestro ciclo, pero mucho más de eso, lo que queremos es tener un encuentro que sea un encuentro verdadero, es decir, encontrarnos con personas que tienen una experiencia de vida que puede ser interesante y de la que podemos aprender, ver y valorar para la nuestra, ¿no? En el camino que cada uno tiene que hacer para ser uno mismo, ¿no? Entonces tenemos a tres personas muy interesantes. En primer lugar, a mi derecha tenemos a Karma Tempa. Karma Tempa es monje budista y ahora lo presentaré cuando vaya a empezar su intervención, pero ahora os presento primero a Mardía Herrero, que es musulmana sufí, y a Chema Alejos, que es católico español. Bien, bueno, Karma Tempa es argentino y conoció el budismo en Buenos Aires. Recibió en la India, después de varios viajes de formación y de búsqueda espiritual, la ordenación como monje. Actualmente reside en Madrid y está a cargo de los planes de estudios del centro budista Kagyu de Chenlin, más o menos. Tibetano perfecto. Es que, bueno, llevo una semana en clases. Kagyu de Chenlin, Kagyu de Chenlin, Kagyu de Chenlin. Ha desarrollado labores de ayuda a enfermos en la unidad del dolor del Hospital de Huesca a través de la meditación y es experto en gestión emocional, en meditación y en acompañamiento del proceso de morir. También ha fundado la ONG Creciendo en Nepal, que ayuda a niños necesitados en Katmandú, capital de este país, de Nepal. Y bueno, Karma Tempa, estamos encantados de tenerte aquí. Te agradezco muchísimo que hayas venido y ansiosos por escucharte. Muchas gracias. Pues un agradecimiento a ti por la invitación, a la institución, a los compañeros, a las compañeras que me están acompañando aquí en el escenario, que vamos a compartir este encuentro, que la invitación es que no sea formal, que no haya solemnidad, que sea algo entretenido. Partimos de contar algo sobre nosotros, que parafraseando a Borges, tengo bastante curiosidad de saber de qué voy a hablar. Y parte del agradecimiento, bueno, pues lo quiero completar agradeciéndoles a todos ustedes que se hayan acercado esta mañana pues, a participar. De esto se trata, ¿no? De que participamos, más allá de nuestros roles de hablantes, conferenciantes o de alumnos, que sea un intercambio pues, dinámico y que nos contemos cosas que seguro todos tenemos para contarnos cosas muy, muy interesantes. Es un poco embarazoso para mí hablar de mí, y bastante aburrido, por cierto, porque son datos, fechas. Yo creo que lo interesante será en esto que iremos entretejiendo entre todos, cada uno con las hebras de su tradición, pero vamos haciendo este tejido humano que está compuesto por tantos elementos como es esto de qué manera quieres estar en el mundo y cuáles son tus soportes, cuáles son tus puntos de apoyo. En mi caso, bueno, yo creo que aunque venga discretamente vestido, pues creo que se pone en evidencia mi pertenencia a la tradición budista vajrayana, tradición budista tibetana. He tomado, como decía Marcelo, hace ya unos cuantos años, hará unos 18, 19 años, que he tomado la ordenación monástica en India, en el norte de India, en Dharamsala, que ha sido históricamente el primero de los asentamientos del pueblo tibetano y del exilio de grandes maestros que tuvieron que emigrar y abandonar el Tíbet por la invasión china, entre ellos el de su santidad el Dalai Lama. Estuve allí pues varias veces, algún tiempo en los monasterios, recibiendo enseñanzas y bueno, y finalmente vino la ordenación monástica. Y la intención siempre ha sido pues abrevar de aquellas fuentes, pero también ser consciente de cómo me van permeando y cómo pueden dialogar aquello que nos permea a todos, que es nuestra cultura. Hablabas un poco de esto, ¿no? De si es un invento cultural, si es una realidad existencial, y yo creo que todo esto está como muy, muy entretejido y lo iremos seguramente planteando. Pues en cuanto a datos, esto, que hace 19 años que he optado por la ordenación monástica, suelen preguntarme cómo es el día a día, pues para mí es un día muy normal. Es tratar de conciliar
las responsabilidades que tienes, trabajar con tus contradicciones, ver qué es lo que puedes hacer para tu comunidad y para la gente que se acerque a ti por estas circunstancias extrañas que tiene la vida, que nos va comunicando los unos y a los otros. Por eso surgió la idea de tener esta modesta ONG que ayuda a niños y a niñas en Katmandú, el acercamiento también en el proceso de final de vida, la formación de voluntarios, que eso es, y luego también la formación en las ciencias contemporáneas, no una formación académica como la que estáis teniendo vosotros, pero sí que me he hecho eco de este interés entre las ciencias contemporáneas y las ciencias contemplativas en estos últimos 25 años, que ha dado lugar a trabajos extraordinarios y a una comunicación de comunidades que mucho tiempo han estado enfrentadas, dándose la espalda, o cuando se miraban eran para ladrarse. Así que eso es algo que realmente me interesa muchísimo, encontrar los ecos de una tradición en la otra, los ecos de la neurociencia en la tradición contemplativa y viceversa, ese diálogo, y siendo consciente que hay elementos que le son propios a cada tradición. ¿Qué más os puedo contar de mí? Pues no mucho más, irá surgiendo tal vez alguna pregunta, que trato de hacer las cosas como todo el mundo de la mejor manera posible. No siempre lo logras, pero te esfuerzas por hacerlo cada día. No mucho más para Pero yo quiero que nos cuentes el proceso de, o sea, cómo es el proceso cuando te haces monje, como en otras tradiciones, te dan un nombre, sí. ¿no? ¿Y qué sentido tiene este nombre y el tuyo en concreto, si eres tan amable, porque va a parecer una cosa preciosa? Sí, lo hemos estado compartiendo en el desayuno, y cuando tomas la ordenación monástica, que por cierto, yo lo tomé opté por la opción monástica con una gran curiosidad. Lo que me atrajo, la idea fundamental, que aún la sigo manteniendo, aunque algún día se opaque, es la curiosidad. Es decir, bueno, ¿cómo puedes estar en el mundo de acuerdo a esta estructura, a esta filosofía y a este pensamiento? Y esto me llevó pues a la opción monástica, y como está presente en otras tantas tradiciones, es como una suerte de muerte y nacimiento. Dejas atrás una identidad, aunque esto no ha implicado ni el abandono de la familia ni a los amigos, es una cosa metafórica también, pero que se hace muy presente y se expresa de esa manera. Y se te da un nuevo nombre. En la tradición monástica y de una de las escuelas, de las tantas que hay, se suele anteponer el nombre karma a todos los nombres. El nombre que se me asignó en ese momento por Situ Rinpoche, que es el maestro que dio la ordenación, o la traducción completa sería actividad virtuosa. Esto significa karma en este contexto del desarrollo de las enseñanzas. Karma Tempa Rabjie es el nombre, muy fácil de recordar. ¿Quién no conoce un Karma Tempa Rabjie? El Karma Tempa de toda la vida del pueblo. Y pues eso, sí. No mucho más que un poco lo que conversábamos también, que el nombre hace alusión más que a una característica individual o personal, que a veces, como los nombres son preciosos, son bellos, son inspiradores, porque no están hablando de tu identidad, sino que están hablando de tu esencia. En el caso del budismo, de tu esencia búdica, Tathagata-garbha, Sugata-garbha, ese corazón anhelante de poder desarrollarse y expresar su mayor dimensión. Entonces todos los nombres hacen alusión a esa cualidad que puedes desplegar a partir del estudio, de la práctica, del compromiso. Entonces, pues todos los nombres hacen alusión a ello. Y en este caso es actividad virtuosa en el desarrollo de la enseñanza, y ha coincidido también que con el tiempo, pues yo creo que más por argentino que por que tenemos pues fama y ganada de locuaces y muy conversadores, pues se me ha ido presentando la bella posibilidad de dar enseñanzas, que en eso coincidimos, que yo creo que es verdad también, como diría, que es una de las actividades más bonitas que puede haber el compartir con alguien. ¿Sí? Y una cosa, Karma Tempa, ¿cómo nos comentabas que eras un joven en Buenos Aires, que tenías la vida hecha, la vida resuelta, que tenías pues todos los aspectos un poco que uno quiere cubrir en la vida, que supone que tiene que cubrir llenos, ¿no? ¿Y cómo surgió en ti como esa inquietud que
que ha llevado a este desarrollo de tu vida y de tu persona? Pues en aquel contexto en Buenos Aires tenía una buena vida, un buen trabajo, estaba a gusto con ese trabajo, estaba encargado de un restaurante que además se hacían muchas actividades culturales y eso me entretenía mucho, estaba muy bien, ganaba un buen dinero, podía alquilar mi piso solo, pareja, pues viajes, y lo disfruté mucho porque no había sido, es una constante en mi vida, vengo de una familia humilde, sencilla, y de repente esas condiciones empezaron a estar pues en mi vida, un año y otro año y un año más, pero de a poco se empezó a filtrar casi por debajo de la puerta sin darse cuenta uno cierta insatisfacción. Lo que luego en el budismo hablaremos de dukkha, ¿no? La primera noble verdad, la insatisfacción. Si hay algo de lo que nos contagiamos los seres humanos con la primera respiración es la insatisfacción. Y de que había una ausencia, que había una carencia, algo que faltaba, y en aquel momento pues lo definí como una orfandad espiritual. Apostaba que habría algo más, dicho en términos muy directos, algo más que consumir y producir, ¿no? y pasártelo bien. Y no reniego ahora tampoco de ello. Me divierto mucho y me lo paso muy bien, pero con otra mirada. Entonces, pues me llevó a la búsqueda, soy muy curioso, soy inquieto y en aquel momento me estaba interesando el pensamiento oriental, pues dije, bueno, a ver qué tal el budismo. Y entonces me acerqué y ha sido como suelo decir, como desde la periferia hacia el centro, ¿sí? Comentarios de comentarios, textos muy accesibles de grandes maestros contemporáneos occidentales, Pema Chodron, Sharon Salver, bueno, que te van traduciendo un poco la esencia en términos muy contemporáneos, y eso me sedujo. Y luego, en el 2002, sin haberlo pensado, decía esto: quien menos ha tenido que ver en las cosas que me han pasado en la vida soy yo mismo. De repente aparecía en España, en Madrid, la crisis del 2002 en Argentina, que implotó, lo poco que tenía se perdió, y me vine aquí sin saber muy bien qué iba a ser de mí, por una cuestión de supervivencia vital. Y resumiendo ya dije, pues este es un momento particular en el que la página está en blanco, pues puedes decidir, como pocas veces en tu vida, qué es lo que quieres hacer, cómo la quieres escribir. Y de allí noté en ese tiempo el sustento que fue para mí, lo poco que conocí, lo poco que había practicado, cómo estaba presente en cada día ante la incertidumbre, el misterio, la desazón, el entusiasmo. Entonces dije, como por carácter transitivo, así con lo poco que conozco, tanto me ha apoyado y servido, una implicación mayor, aposté en aquel momento de que podría ser un aporte mejor. Y sigo en ello. Sí. Fantástico, muchísimas gracias. Pues gracias. Te dejo un poquito para hablar con nuestros otros invitados y después seguimos charlando un rato. Bueno, ahora quería que habláramos con Mardía Herrero. La presento un poquito. Mardía Herrero es escritora, profesora y madre de 5 hijos. Ella es doctora en literatura, máster en ciencias religiosas y licenciada en historia y en filología hispánica. He dicho que es escritora y es verdad, pero debo decir que es una escritura de éxito que está teniendo una gran influencia en la vida espiritual de muchas personas y bueno, al final la hemos conocido gracias a esa influencia que ha ido teniendo y que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entre sus libros, que por lo que yo he de reconocer, Mardía, que no he leído ninguno, pero me los he apuntado en la lista porque me los han recomendado con viveza, de estos que te lo recomiendan con ganas, ¿no? Los últimos, solamente por citar algunos, porque si cito muchos tampoco nos quedamos con los nombres, son Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, Peregrina y creo que el último es Cielo y Tierra, ¿verdad? Es también una conocida youtuber, como se dice ahora, ¿no? Tiene un canal, Psicología y Espiritualidad, que produce y dirige junto a su marido Rafael Millán y al que también os aconsejaría que le echaréis un vistazo porque os va a encantar. Mardía, muchas gracias por venir, de verdad. Bueno, no sé si se me oye, creo que no. Ahora te lo... ¿Ahora? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, de compartir espacio, también con los que estáis al otro lado, sentados enfrente de nosotros. Para mí siempre es una alegría ser convocada a un acto como este, porque se realiza mi triple vocación, porque por un lado tengo una vocación espiritual desde jovencita, por otro lado tengo una vocación literaria o comunicativa, ¿no?
Y por otro lado tengo una vocación didáctica también, ¿no? Soy profe, soy madre de 5 niños y entonces de repente se unifican mis 3 vocaciones. Así que siento, de alguna manera, o sea, siento que he nacido para estar aquí hoy, ¿no? Y había un dicho sufí de un maestro sufí antiguo que decía que la baraka se produce, la baraka en árabe tiene que ver como con la bendición. Sería así como la lluvia que cae del cielo en forma de energía espiritual para alimentar nuestro corazón. Y la baraka se produce cuando se unen 3 elementos. Por un lado, el tiempo preciso. Por otro lado, el lugar preciso. Y por otro lado, las personas adecuadas. Y yo pensaba estos días, el lugar preciso, una universidad, un espacio en que la gente viene a aprender. Y ojalá la universidad sea un espacio en que uno se lo pueda preguntar todo. Además, el nombre de la universidad, Francisco de Vitoria, que es muy interesante, estos días me lo he estado estudiando un poquito para venir aquí, y es muy interesante cómo incide él a la hora de defender la autonomía de los indígenas americanos cuando la conquista o el descubrimiento, entre comillas, cómo él se empeña en defender el derecho natural de los indígenas, ¿no? Esto para mí es hermosísimo, porque esto habla mucho también de la naturaleza original o de una hermandad universal que nos une los unos a los otros por el mero hecho de proceder del mismo origen, por el mero hecho de haber nacido del mismo sitio. Que en principio todos hemos nacido de un útero biológico materno, pero en última instancia todos hemos nacido, y esto es puro sufismo, hemos nacido de una misericordia divina o un amor que lo sostiene todo y que convierte a la vida en una especie de preparación uterina para nacer, que en el fondo es morir, ¿no? Y pensaba también en el tiempo adecuado y decía, porque no sabíamos si Ramadán iba a empezar hoy o mañana, pero ha empezado mañana, parece que va a empezar, o sea, esta noche, empieza esta noche. Esto significa que hoy no he tenido que ayunar y he podido compartir con vosotros un desayuno previo, ¿no? Y luego las personas adecuadas. Esto es muy interesante porque no es tanto las personas adecuadas, sino que todos estemos adecuadamente con la intención precisa. Y siempre que acudo a un foro me gusta preguntar a la gente, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué venimos aquí? A lo mejor algunos habéis venido porque os dan créditos, no sé muy bien, o por una obligación para superar una asignatura, que bueno, es lícita esa intención. Pero ¿por qué estamos aquí en sentido profundo? ¿Os lo habéis preguntado? Porque yo me lo pregunto cada día, es decir, ¿por qué he venido aquí? Y a lo largo del tiempo he ido intentando purificar. Para mí el camino espiritual no es más que purificar la intención, es decir, que la intención con la que llegamos a los sitios sea cada vez más pura, y esta purificación de la intención tiene que ver con el motivo por el que hemos sido creados, el motivo por el que hemos nacido. Y hay un dicho que se utiliza mucho, un dicho del profeta Muhammad que se utiliza mucho en el sufismo, que habla de la intención de la divinidad al crearnos, y dice algo así, traducido del árabe, dice la divinidad, ¿no? en boca del profeta, dice, yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Buah, esta frase nos da para años de exégesis y para años de interpretación, porque implica que hay una unidad primigenia que se desdobla, que se separa de sí misma por amor y se convierte en tesoro escondido para generar en nosotros la experiencia de la distancia y el anhelo del regreso. Entonces, si la intención de la divinidad tiene que ver con el amor y con el deseo de autoconocerse como una especie de un mirarse en el espejo, en el fondo, la intención precisa en la vida tiene que ver con buscar aquello que nos permita regresar a casa. Y cuando hablo de regresar a casa, hablo de regresar a ese amor incondicional que lo generó todo, ¿no? Esto estaba presente en mi vida desde que era muy jovencita. Es decir, cuando yo era niña, lo que más recuerdo es una experiencia o un anhelo de aventuras. Esto, sobre todo, era lo que más me marcaba de niña. ¿Y cómo concretaba yo eso? Pues a través de los libros, la literatura, ya escribía de pequeña, pero escribía para vivir mis propias aventuras. Y también a través de la televisión, las películas, me encantaban las películas, las series de televisión, etc. Cuando era pequeña suceden dos cosas que yo creo que fueron fundantes en mi experiencia y que por eso quería contar aquí y compartirlas con vosotros. Una era, yo tenía un sueño recurrente de niña y era que mi bisabuelo
se suicidó en la guerra. Mi bisabuelo paterno se suicidó en la guerra. Luego explicaré qué relación tiene esto con el sueño, ¿no? Y yo tenía el sueño continuado, lo soñaba muchas veces, de que estaba con todos mis familiares por parte de mi madre, es decir, por parte de ese abuelo. Estábamos en la casa de mis abuelos, que era una casa con un campo, y de repente se declaraba un incendio y el incendio generaba como un círculo de fuego y nosotros estábamos en medio y se iba cerrando, se iba cerrando, se iba cerrando, y yo me daba cuenta de que tenía que excavar mucho en la tierra, porque si excavaba a lo mejor encontraba una piedra preciosa que reflejaría el fuego y abriría un espacio por el que escapar de ese círculo de fuego, ¿no? Y de alguna manera yo siento que ese sueño fraguó todo mi anhelo espiritual. De hecho, durante un tiempo fui arqueóloga y todo. Es decir, he estado buscando realmente esa piedra preciosa durante muchos años. Y había otra cosa que fue muy fundante en mi vida. Si escarbáis, os daréis cuenta de que todos tenéis cosas fundantes en vuestra vida, porque está todo presente desde la infancia. Había otra cosa que yo recuerdo con mucha fuerza, y es que un día me puse a escribir poemas y mi padre, cuando acabé de escribirlos, leyó alguno y me dijo: esto es muy bonito, porque rimaban. Tenía la suerte de que había conseguido que rimaban. Pero mi padre me dijo: pero lo más importante es que cuando tú escribas algo, lo hagas desde el corazón. Y yo esa noche no pude dormir en toda la noche. Tendría 7, 8 años, no pude dormir en toda la noche porque estaba pendiente de cómo podía escribir algo que me saliera del corazón. Y esas dos vocaciones que se revelaban en el sueño de niña y en lo que mi padre me dijo, de alguna manera han fraguado todas mis vocaciones posteriores. En la adolescencia, yo tuve una adolescencia muy mala, pero no mala, para mis padres fue una adolescencia muy buena, porque no salía, me gustaba estudiar, no bebía, no fumaba, me gustaba el deporte, o sea que sacaba buenas notas, parecía una adolescencia muy fácil. Sin embargo, yo sufrí mucho en mi adolescencia. De hecho, cuando se lo digo a mis alumnos del instituto, yo les digo que entiendo que con 14, 15, 16 años lo estén pasando mal, porque para mí fue con diferencia la peor época de mi vida. ¿Y qué pasó en esa época? Pues pasó que tenía como una serie de anhelos, necesitaba saber qué sentido tenía mi vida, para qué estaba aquí, para qué había nacido, y no encontraba ninguna respuesta. Entonces, lo que hice fue como refugiarme en los libros, en las ensoñaciones, en la literatura y en el estudio. Esa fue como, en ese momento, fue la herramienta que utilicé. Cuando llegué a la universidad, creía que iba a ir a la Academia de Platón. Es decir, yo quería preguntármelo todo. Y me encontré tuve profesores muy buenos en la universidad, pero me encontré con un ambiente muy materialista. Y eso, de alguna manera, no solo no daba respuesta a todo el anhelo que yo sentía y la inquietud por encontrar el sentido. De hecho, les preguntaba a los profes: ¿y cuál es el sentido de la vida? Los profes se reían de mí, claro. Y no hallaba como el espacio adecuado para poder resolver eso que me inquietaba tanto dentro, ¿no? Entonces esto desembocó en una crisis muy fuerte con 22 años, una crisis muy fuerte, unas navidades, me subió mucho la fiebre, mis padres me llevaron al hospital, me hicieron un montón de pruebas, no encontraban el motivo por el que yo tenía esa fiebre tan alta, era como una fiebre sin foco, pero en mi experiencia era como una especie de callejón sin salida, era como si yo hubiera llegado a un callejón sin salida. Este callejón sin salida es parecido al círculo de fuego que se va cerrando y es parecido a la soga con la que mi bisabuelo se ahorcó. Es decir, que de alguna manera hay un vínculo sutil entre todas esas dimensiones. Y entonces un día encendí el televisor, esto va a parecer poco sufí o poco musulmán, pero encendí el televisor y estaba Alejandro Jodorowsky presentando un libro, no sé si lo conocéis, es un autor chileno, especialista como en tarot y en psicogenealogía y en psicomagia. Es un director de cine bastante famoso, vanguardista, y él estaba explicando que había problemas o traumas familiares que se iban pasando de generación en generación y que a veces hacían que un problema de una generación anterior se revelara como central en tu propia existencia. Y entonces yo empecé a escarbar ahí, descubrí ciertos como secretos o traumas familiares y eso fue profundamente liberador. Y poco después me fui al Camino de Santiago. Y esto fue lo que cambió todo. Cuando la gente me dice, como profe, ¿qué les recomendarías a los jóvenes? Yo siempre les digo que hagan el Camino de Santiago si tienen oportunidad. Porque esto lo cambió todo. ¿En qué sentido cambió todo? Pues en primer lugar fue la experiencia de la sincronicidad, que esta está planteada por Jung de manera muy hermosa, pero lo que plantea en el fondo es que pueden suceder varias cosas a la vez, simultáneas. Una sincronicidad tiene que ver etimológicamente como con
dos cosas que suceden y que se hacen una en el tiempo, ¿no? Y la experiencia de la sincronicidad, que voy a explicar un ejemplo para que lo veáis, se hizo tan continua en el Camino de Santiago que dije, uy, esto que me está pasando no puede estar pasando porque sí. O sea, es esta sensación de esto tiene que estar pasando por algo. ¿Y qué pasó? Voy a poner un ejemplo así personal, concreto. Pues, por ejemplo, empecé a relacionarme con un chico italiano por el que parecía que teníamos interés el uno por el otro, pero él no caminaba los domingos porque era muy católico y los domingos él descansaba. Y entonces cuando llegó el domingo dije, ¿yo qué hago? ¿Sigo o me quedo? Pero claro, como estaba haciendo el Camino de Santiago, yo quería fluir, dejarme llevar, no atarme a nada, y más iba sola, sin teléfono móvil, sin destino, sin fecha concreta de regreso. Dije, bueno, pues yo me voy. Pero claro, me marché libre completamente de esa atracción que sentía por el chico italiano, pero al segundo día ya lo estaba echando de menos. Entonces, ¿qué dije? Pero no tenía teléfono móvil ni manera de contactar con él. ¿Qué dije? Dije, bueno, pues cuando llegue a León, si hay alguien que se va a quedar porque esté malo de una pierna o por lo que sea, les digo que si se encuentran con Doménico, le digan que 2 días después yo voy a estar en el puente de Órbigo esperándolo a las 12. De tal manera que cuando llegué a León encontré una chica y le dije, mira, esta chica se iba a quedar varios días, si encuentras, le di la descripción, se llama Doménico, no sé qué, no sé cuánto, bueno, era el albergue principal de León, entonces era muy posible que lo encontrara. Dile que dentro de 2 días voy a estar en el Hospital de Órbigo junto al puente a las 12 de la mañana esperándolo. Pues 2 días después, a las 12 de la mañana, yo estaba allí y apareció Doménico en el puente, pero Doménico no se había encontrado con la chica, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, pero esto fue continuo a lo largo de los días que pasaron el Camino de Santiago. Entonces, ahí dije, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Este fue mi despertar, en realidad, al sentido, tuvo que ver con la experiencia de la sincronicidad, de que eso no podía pasar porque sí. Y eso empezó a enlazar con una experiencia muy profunda en que yo me di cuenta de que todo lo que estaba sucediéndome para que yo aprendiera algo y en el fondo para que abriera mi corazón. Y me estaba mostrando que yo era incondicionalmente amada y que incluso lo más doloroso podía tener un significado de luz dentro de mí, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que casi me volví loca porque fue una experiencia, claro, con 23 años yo no tenía herramientas. Hubo una cosa que fue muy hermosa también y es que yo un día en el amanecer iba caminando, cantando una canción de Pedro Guerra, no sé si lo conocéis porque sois un poco jóvenes, pero en mi época, con 22 años, pues Pedro Guerra era así como un cantautor muy famoso y muy querido, ¿no? Y iba cantando una canción de Pedro Guerra y entonces me di cuenta que de repente el ritmo de la canción se acompasaba con el latido de mi corazón y el latido de mi corazón se acompasaba con mis pasos. De tal manera que mi respiración, el latido de mi corazón, el ritmo de la canción y mis pasos se hacían uno. Y ese hacerse uno se convirtió a su vez en una experiencia como de unidad muy profunda que lo sostenía todo, ¿no? Y que me acompañó durante los días siguientes. Esta experiencia de unidad ya no se me ha olvidado. Y es lo que llenó mi corazón de esperanza. Y es una esperanza que está siempre presente. Yo puedo tener momentos en mi vida en que me despisto un poco, pero está siempre presente, esta esperanza. Y a la vez, en el Camino de Santiago, entendí cuál era mi misión concreta, porque de esto también quería hablar aquí. Y por eso sí creo que tiene sentido hablar de nuestra experiencia personal. Porque una experiencia personal, y yo me he comprometido a eso, o sea, decía Karma Tempa que a él le resulta embarazoso, a mí me encanta, porque me dedico a escribir sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando una experiencia personal, concreta, particular, se vive a fondo, con autenticidad, cuando uno llega al fondo de su experiencia más personal, ahí su testimonio se vuelve universal. ¿Por qué? Porque en la sinceridad de lo particular nos encontramos todos y porque Dios nos ha creado, la realidad nos ha creado con una misión única. Cada uno tenemos algo que solo podemos realizar nosotros y si no realizamos nosotros se queda sin hacer, ¿no? Entonces, esto también lo descubrí. En mi caso, entendí que lo que tenía que hacer era escribir sobre eso que había vivido, por eso el libro Peregrina, tenía que escribir sobre eso que había vivido porque ese libro daría esperanza, ¿no? Este fue el final de mi Camino de Santiago. Un poquito más, solo, no sé cómo voy de tiempo. Un poquito más, solo un poquito más. En cuanto yo acabé mi Camino de Santiago, digo, ¿y ahora qué hago? Porque la intención era quedarme siempre caminando. Yo nunca había sido tan de verdad
como peregrinando hacia Santiago. Entonces, en 3 años hice el camino 6 veces. Pero no te puedes dedicar a peregrinar todo el rato, ¿no? O sea, había algo que no acababa de cerrarse, ¿no? Entonces yo decía, ¿y cómo puedo hallar una concreción en mi vida? Y casi inmediatamente después de esa experiencia o de ese habitar el arquetipo de peregrina, apareció la posibilidad de ir a visitar a un maestro espiritual que vivía en Chipre, la isla donde nació Afrodita, es decir, la isla del amor. Vivía en Chipre y era un maestro sufí. Yo no sabía ni qué era el sufismo prácticamente, había oído algo, pero muy vagamente, y no tenía interés por el Islam. Y entonces llegué a la casa de ese maestro espiritual que tenía un jardín que cada vez que ibas era más grande, cada vez que ibas habías descubierto nuevos recovecos, cada vez había más flores. Y de repente me topé con la mirada de ese maestro espiritual, aquí cuando lo cuento siempre me emociono, y me di cuenta de que ese hombre era lo más parecido a si yo hubiera vivido en época de Jesucristo, es decir, una persona que estaba completamente entregada, completamente atenta a lo real, continuamente, atenta al presente, y que era capaz de comunicarte solo a través de su mirada un amor que acogía lo que tú eras completamente, sin ningún juicio, atento a tu destino particular, reconociendo incluso tu individualidad y recibiéndote como si tú escondieras el rostro de Dios para él, como si lo que mejor le hubiera pasado en la vida era conocerte, ¿no? Esto para mí fue... Y lo primero que me dijo fue que me casara. Entonces, los años siguientes, más bien, habité como el arquetipo opuesto a la peregrina, que es el arquetipo de madre, mujer, de compañera en un matrimonio y madre de 5 hijos, ¿no? Y entonces esto ha sido una experiencia totalmente diferente. Y quería acabar solo porque Marcelo preguntaba algo así como ¿qué nos ha aportado la religión a nuestra vida?, ¿no? Algo así. Y entonces yo pensaba en la etimología latina de religión, que seguro que habréis escuchado. Siempre se debate entre si religión viene de religare, o sea, de volver a unir, o de relegere, volver a leer, ¿no? Siempre existe como este doble diálogo. Yo creo que la religión tiene que ver con las dos etimologías. ¿Por qué? Por un lado es religar, es decir, darnos una vía de acceso a una experiencia fundante de conexión con lo divino, que es una especie como de cordón umbilical invisible que nos conecta de hijos a madres, de hijos a padres, que nos conecta con el origen y por tanto con Dios, o con esa diosa misericordia, esa diosa madre de la que hablaba al principio. Y por otro lado, en el relegere, esto tiene que ver con en primer lugar, lo primero fue el logos, ¿no? El verbo. La palabra es como representante de la manifestación. Entonces, todo lo manifestado, todo lo que nos sucede, es un signo o un símbolo como experiencia medial que nos permite siempre el regreso a casa. Y toda religión ha sido fundada por un acto de conexión muy profunda con esa casa, ¿no? Con esa casa original. Entonces, podríamos hablar de la etimología de din, de la palabra que se utiliza como sustituta de religión en el árabe, pero no voy a entrar ahí porque no me da tiempo, pero sí quería hablar de una cosa. Para mí, en mi experiencia concreta, yo creo que la religión, casi concebida como una cosmovisión, y en ese sentido el cientificismo sería una religión también, la religión tiene dos cometidos, es paradójico porque son opuestos, pero se dan a la vez. Por un lado, la de conservar ese mensaje original, ese tesoro escondido, y llevarnos al tesoro escondido, permitirnos el regreso a casa, y en segundo lugar, la de traicionarlo. E históricamente se dan las cosas a la vez. A la vez se conserva el tesoro original y a la vez se traiciona. Entonces, ¿cuándo la religión nos sirve? Cuando nuestra intención se ha purificado. Lo importante es por qué habitamos esa religión en lo concreto, que eso normalmente tiene que ver con una afinidad del corazón, o sea, dónde uno se siente en casa. Muchas veces se siente en casa en aquello que ha recibido de sus padres, pero no siempre. Hay almas que se sienten en casa en otras tradiciones. Pero, más allá de eso, uno tiene que analizar siempre cuál es su intención. Porque si la intención es la de adquirir poder o la de no cambiar, va a encontrar en esa religión excusa para no cambiar,
para sentirse superior a otros, para sentirse moralmente superior a otros, incluso para doblegar a otros o para ejercer un poder devastador sobre otros. Si la intención de uno es la de sincerarse, entonces va a encontrar en esa religión, va a encontrar herramientas que lo lleven realmente a una sinceridad de corazón y a un regreso a casa, ¿no? Entonces, ojalá, yo pido que ojalá la realidad nos permita ir sincerándonos a todos, ir descubriendo cuál es el sentido particular de nuestra vida y también ir purificando esa intención para que solo pida como lo real. Gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, como les digo a mis alumnos, ahora respiramos un poquito. Y continuamos con Chema Lejos, que es licenciado en Comunicación Audiovisual, no lo sabía, me he enterado esta mañana, y en Ciencias Eclesiásticas, y máster en Humanidades en esta universidad. Ha sido redactor de informativos en Popular Televisión, también profesor de secundaria, me parece. Y bachillerato, sí. En bachillerato, efectivamente. Profesor de Filosofía en el CEU San Pablo y desde hace casi 7 años es profesor en el Departamento de Formación Humanística aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. Él afirma ser un apasionado de la educación, y cito textualmente porque me ha encantado, para poder acompañar a la próxima generación en su papel de protagonistas de su propia vida y transformadores de la sociedad. ¿Esto dónde está? ¿Te acuerdas? No lo sé dónde está. Hay que pensar lo que uno pone en los perfiles de las redes sociales, pero la verdad es que es maravilloso y me ha interesado un montón. Bueno, Chema, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo la verdad es que estoy encantado de estar aquí escuchándoos lo que os ha sucedido, ¿no? Y esta mañana cuando me estaba duchando digo, pero yo qué voy a contar. Y digo, bueno, pues es que lo que puedo contar no es mío, sino que es algo que me ha superado, ¿no? y que ha llegado a mí. Bueno, como pone en el cartel, soy católico, y soy católico porque es una tradición que me ha alcanzado, ¿no? O sea, jamás hubiera pensado con mis 15, 16 años que iba a encontrar en la tradición católica una respuesta a la existencia y de una forma que yo ni me lo podía imaginar, descubro una familiaridad, ¿no? Una casa, un hogar en esta tradición, en esta religión, ¿no? Bueno, pues con 15, 16 años, en esta adolescencia en la que a uno le suceden muchas cosas, yo la recuerdo como no que tuviera una búsqueda espiritual, pero sí que volví a casa, sobre todo los fines de semana, diciendo, esto es todo, me ha faltado algo, ¿no? Este fin de semana me ha faltado algo. Entonces, esperar como el fin de semana siguiente a ver si sucedía aquello que estaba buscando, que no sabía realmente qué era, ¿no? O sea, yo vengo de una familia, pues típica familia española tradicional, donde la religión no formaba parte del día a día. O sea, mis padres no iban a la iglesia ni nada. Entonces, para mí, la iglesia era como algo que estaba ahí, pero que yo lo tenía asociado mucho a... Casi lo relacionaba como una superstición, ¿no? Es decir, gente que iba ahí a buscar algo porque, bueno, pues que eran más débiles o porque necesitaban creer, inventarse algo, ¿no? Y con 17 años me encuentro en un campamento al que voy porque era mi última oportunidad de ligar con una chica y tal cual, al final no sucedió nada, pero me sucedió todo, ¿no? Porque me encontré, y os voy a poner, o sea, como 3 momentos, ¿no? que viví en ese campamento que me han acompañado hasta el día de hoy. Y es una experiencia que no puedo arrancar de mi corazón ni de mi memoria, ¿no? Incluso esa experiencia es como que me ha vertebrado todo lo que soy, ¿no? Una experiencia fue en lo alto en Picos de Europa, en lo alto de una montaña, un atardecer con un mar de nubes, ¿no? Donde me sobrecogió lo que estaba viendo, o sea, fui como atravesado por una belleza que no esperaba y que esa belleza me arrancaba de lo profundo de mí una pregunta, ¿no? Y era,
pero ¿quién ha hecho esto? O sea, ¿quién narices ha inventado esto? Y al instante, ¿quién me ha hecho a mí para contemplar esto, ¿no? O sea, de repente era como que esa belleza estaba hecha para mí. O sea, porque yo era el protagonista de esa mirada, ¿no? De hecho, recuerdo, ¿no? Estaba aquí la chica a la que me quería ligar a un lado y una amiga de ella al otro. O sea, estuve como sobrecogido. De hecho, es que esa noche no podía dormir. No podía dormir por lo que había vivido, porque me interpelaba muchísimo. Y es que eso no acabó, ¿no? Porque durante la noche había un cielo estrellado, que es que yo era pequeño y grande al mismo tiempo, ¿no? En ese mismo campamento, una mañana, bueno, yo cuando llegaba a ese campamento de repente había misa todos los días, rezábamos laudes, vísperas, o sea, se rezaba todo, rosario, o sea, era todo, ¿no? Y a mí al principio eso me saturaba muchísimo, pero tuve un momento en una oración por la mañana en la que estábamos rezando, no me acuerdo ni el salmo, pero tuve una experiencia de decir, aquí sucede algo. O sea, la alegría que estoy experimentando en este sitio no es el resultado de la ecuación de que estoy rodeado de gente, ¿no? Además, gente que no conozco. O de que esté cantando, porque yo canto con mis amigos y no me sucede esto, ¿no? Y tengo ese momento como muy, muy presente, ¿no? Y el tercero fue una mirada. Es una mirada de una monitora, Mariola, a la que no he vuelto a ver, en la que la forma de mirarme, la forma de tratarme, el cómo estaba ahí, yo experimentaba como que a esta mujer la conocía desde siempre, ¿no? Y que esta mujer me conocía desde siempre. Y que tenía una mirada que sucedía a veces, pero que no estaba constantemente en ella, ¿no? Y esto es lo que me hizo descubrir la presencia de Jesús. O sea, es decir, de repente descubrí que aquello que me habían contado en la catequesis de comunión era verdad. Pero era verdad no por un razonamiento, sino porque tenía delante a alguien que me miraba de una forma que se ha repetido a lo largo de mi vida, ¿no? Ese momento, bueno, pues yo llegué de ese campamento y me apunté a todo lo que me proponían, ¿no? O sea, porque yo lo que tenía clarísimo era que nunca me había sucedido algo tan asombroso en mi vida, que estaba correspondiendo como una búsqueda que yo tenía ahí dentro y que cualquier propuesta que me hicieran yo iba, ¿no? Y empecé a darme cuenta, a experimentar que esto se volvía a repetir no con las mismas personas, sino con ciertas personas. Entonces volví a casa de ese verano y me quería comer todo lo cristiano, ¿no? O sea, volví y me encerraba en mi cuarto por las tardes a leer el Evangelio, ¿no? O sea, yo estaba rezando, que nunca lo había hecho, y decía, Dios mío, o sea, si me vieran mis amigos, o sea, decir... Pero hubo un cambio en mi vida y el cambio radical o el cambio más impactante que experimenté fue que todos los días eran fiesta. O sea, es decir, que había pasado de vivir por y para el fin de semana a que de repente el lunes era interesantísimo, el martes también, el miércoles también, el jueves también. ¿Por qué? Porque sucedía algo cada día que me recordaba a él, ¿no? Que me recordaba a Dios, que me recordaba a este Jesús que había descubierto, ¿no? Y ese algo que me recordaba era una conversación, una mirada, un bote en el corazón que decía, esto que estoy experimentando, o sea, esta alegría, ¿no? Y este botar el corazón es lo que me sucedió ese verano, ¿no? Y me ha sucedido con esta persona, ¿no? Y esto, bueno, o sea, desde ahí hasta ahora, o sea, me han pasado muchísimas cosas, ¿no? Pero también por mi forma de ser, he sido como muy testarudo. Muy testarudo a la hora de comprar lo que me ofrecían, ¿no? Porque siempre he estado con la sospecha, y me sigue pasando, y mis amigos lo saben, que en cuanto veo que hay alguien que me quiere vender algo, es como, o sea, no, o sea, necesito ir hasta el fondo de lo que me estás diciendo, ¿no? Y en esta testarudez me ha ayudado mucho a ir verificando
si la tradición católica es verdad o no. Y de hecho es que hay como ciertas frases que aparecen en el Evangelio que me vienen mucho al corazón, ¿no? Una de ellas es, al final del Evangelio de Mateo, creo, o de Marcos, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Digo, ala, órdago, o sea, ¿cómo que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo? O sea, ¿esto es verdad? ¿O es que queda muy bonito? Y entonces, como un sacerdote me dijo, bueno, pues tío, verifica y mira a ver si esto es así. O sea, si realmente Dios es una presencia que a ti te acompaña todos los días, pero que te acompaña no que tú la introduzcas, sino que tú la descubras en la realidad, ¿no? Que tú lo descubras en lo cotidiano. Esa es una. Y eso es algo que de verdad... O sea, mi padre falleció hace año y medio y recuerdo la noche de volver al hospital, o sea, mi madre, yo me quedé a dormir en su casa y me dijo, Chema, nos quedamos solos. Y o sea, a mí esas palabras me rompieron un poco por dentro porque dije, es que yo no, desde los 17 años no me he sentido jamás solo. Y o sea, ¿y esto es verdad? O sea, es decir, ¿me quedo solo? ¿No? Entonces le dije a mi madre, mamá, o sea, no nos quedamos solos. Claro, eso se lo dije en plan, dando la talla, ¿no? Pero esas palabras de mi madre me han acompañado y me siguen acompañando. Y todo este año y medio ha sido, o sea, ¿el Señor me ha dejado solo? O sea, porque el deseo de mi corazón es, o sea, que no esté tu padre o que no esté tu madre es una ausencia, ¿no? Y es como, si tú me has prometido el 100 por 1 en mi vida, que desaparezca mi padre, ya no se cumple el 100 por 1, ¿no? Y este año y medio ha sido también de verificar si me quedo solo, ¿no? Y de repente echo la vista atrás y digo, es que en año y medio, o sea, estoy rodeado de gente que jamás pensaba que iba a estar, ¿no? O sea, de repente como personas que han aparecido y que se vuelven una compañía concretísima donde digo, me voy a casa y digo, o sea, Señor, es que me has acompañado a través de Nacho, de María, o sea, como que esa presencia sigue aconteciendo, ¿no? Y el otro punto es, y por el que continúo, ¿no? O sea, en este seguimiento y en esta verificación de cómo Dios actúa, es que Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, ¿no? Y esas palabras digo, es que no quiero otra cosa, es decir, es que no quiero malvivir, o sea, no quiero vivir mediocremente, ¿no? Pero es verdad que tú vas a permitir que yo, si te sigo, voy a tener una vida abundante. Y este punto es en el que más agradezco a la tradición católica la educación que he recibido, ¿no? Donde me ha enseñado y me ha dicho, Chema, tu corazón está bien hecho y el anhelo de tu corazón, de totalidad, de plenitud, de vida con mayúscula, es real. Ahora, tienes que ver en tu día a día y en este trabajo de seguimiento, ¿no? Si realmente eso es verdad o no. Y no sé, hay días que me levanto que digo, los demás viven mejor que yo, ¿no? O la gente es mucho más feliz, o estos tienen menos problemas que yo. Claro, yo como soy católico encima, tengo que... Y cuando realmente me siento y miro lo que me ha sucedido, digo, es que no me cambio por, o sea, no me cambio por nadie, ¿no? O sea, porque al final, o sea, la aventura de la existencia a mí se me ha concretado dentro de esta tradición, ¿no? Yo os escucho y digo, es que me ha sucedido, ¿no? O sea, es que me ha sucedido ese encontrar un hogar, ese descubrir, ¿no? Como que el mundo no es un impedimento, sino que el mundo es el lugar, la posibilidad de encontrarme con otro con mayúscula, ¿no? Con Dios, con el misterio, con aquel que me ha hecho, ¿no? O sea, que nos ha hecho. ¿Y en qué me ayuda? Bueno, si soy profesor en la universidad, es por esta aventura, ¿no? Porque dentro de esta
de este seguimiento, pues también ha sido como ir conociendo mucho mi corazón, ir viendo hasta el fondo y preguntarme, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué existo? ¿No? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? E ir descubriendo, ¿no? Ya habéis visto el recorrido, ¿no? Periodista, profesor, acabo en la universidad, porque también ha sido como un ir encontrando como aquello que vivo la realidad, qué es lo que vota en mi corazón, ¿no? Y el por qué soy profesor, pues es porque el primer día que puse un pie en un aula, que fue un desastre, de hecho los alumnos a los 3 años me decían, fuiste insoportable, o sea, entraste como un Hitler ahí. Pero ese desastre de clase, cuando salí de clase, dije, o sea, no quiero otra cosa. O sea, no sé por qué, esto lo he hecho fatal, pero aquí soy libre, o sea, en este aula, ¿no? Entonces, ¿en qué me ayuda el haber descubierto esta dimensión religiosa en mi vida, ¿no? Pues me ayuda a tomarme cada vez más en serio las cosas, ¿no? Dentro de mi límite, ¿eh? Pero me ayuda pues, ir hasta el fondo. O sea, decir, es que necesito ir hasta el fondo de todo. ¿Por qué? Porque cuando descubro un ápice o un destello de la verdad o del bien o de belleza, inmediatamente eso es como una flecha en el corazón, ¿no? Y digo, aquí estás, ¿no? O sea, esto tiene que ver contigo. Oye, me enrollé un montón. No, estamos pero es esto lo que os traigo. Fantástico, muchas gracias, Chema. Bueno, como os he dicho al principio, la principal intención de esta actividad es ser un verdadero encuentro. Por eso también hemos quedado a desayunar nosotros antes, porque no nos conocíamos, ninguno entre vosotros. Bueno, vosotros habéis coincidido en alguna cosa alguna vez, para poder hablar, para poder conocernos, para estar un rato juntos. Y durante ese desayuno me han insistido en que lo que quieren es conoceros a vosotros. No es que vengan a que los conozcáis, vienen sobre todo a conoceros. Así que nos encantaría escuchar preguntas, comentarios, inquietudes, deseos, anhelos, cualquier cosa que queráis comentarnos, a cualquiera de ellos, a todos. Estamos a vuestra disposición. A lo mejor tenemos un micro, ya tenemos por aquí alguna pregunta. Aarón, tenemos aquí una mano levantada. ¿Qué es lo que le dices a las personas que están en el proceso de muertos? O sea, ¿qué es lo que principalmente les quieres transmitir a ellos o a los familiares? Algo que digas, es que 100% no puedes, digamos, irte de aquí, por decir de una forma, sin como entender algo. Muchas gracias. Más que decir, escucho. Más que decir, escucho. Y desde esa escucha, pues va surgiendo... Hay un elemento fundamental que quieres transmitir, que ha estado presente a lo largo de la conversación de todos nosotros, de nosotros 4, que es confía, ama y entrégate. Esa escucha es la que te inspira, por ponerlo en estos términos, o te da pistas de cómo quieres comunicarlo eso. A veces lo comunicas diciéndolo, las menos de las veces. Las más de las veces lo comunicas desde el silencio, que es una manera de conversar, que el silencio no implica una ausencia de sonido, sino una comunicación que abre allí un espacio para el encuentro y mirándonos a los ojos. Lo que estaba presente también en el relato, en lo que hemos estado contando, ¿no? Esa mirada que te sostiene porque lo que te está mirando es amor. Y además que lo que transmites o intentas transmitir, que tú te agradeces, que tú estás agradecido porque lo que estás recibiendo de quien estás acompañando es que estás siendo testigo a través del amor de tu existencia. Fundamentalmente es eso. El confiar, el estar, y luego vas viendo, porque como cada vida, cada muerte también es distinta, cada proceso es distinto, y más allá
de los puntos de apoyo, algunos eran budistas, otros agnósticos, algunos católicos. Pues lo que acompaña a todos es ese entramado amoroso que nos sostiene, y lo que es de extrema importancia es para unos y para otros, tanto para el que está en ese proceso de muerte, que en realidad todos estamos en ese proceso. Lo siento, pero llegaron las malas noticias, pero todos estamos muriendo al mismo tiempo. Es esa horizontalidad que le transmites al otro, que a veces el lenguaje corporal es lo que te ayuda. El simple hecho de sentarte y mirarlo horizontalmente y no desde arriba, que también gran parte del personal sanitario, cuando puede, debido a la presión laboral que tiene, pues no siempre se puede acompañar de esa manera, pero se esfuerzan por hacerlo de esa manera. Que todos estamos viviendo, que todos estamos muriendo y que nos estamos sosteniendo amorosamente los unos a los otros. Que tal vez es más evidente en el otro la decrepitud, la debilidad física, pero el amor no tiene caducidad, no tiene fecha de caducidad. Y lo que nos sostiene es eso, el sabernos que estamos amando, que estamos siendo amados, y que aún ante un cuerpo débil y tan dependiente de tantos otros recursos, porque los propios ya prácticamente no están a la mano, él también o ella también es una fuente primordial de amor para su familia, para sus hijos, para su compañero o compañero, para uno que le está acompañando. Ese creo que es el mensaje principal, el que más me atrae y en el que más me esfuerzo de transmitir. Gracias. Aaron, aquí tenemos... Ah, bueno, que has visto otra mano. No, si has visto otra, tú a tu... Bueno, gracias. Yo voy a explicar un poquito por qué estoy aquí. Soy madre de un estudiante de psicología que habitualmente me dice: me he apuntado a esto, me he apuntado a lo otro, ¿quieres venir, quieres escuchar? Y entonces yo no. Me mandó esto esta mañana y lo leí y dije, sí. Y voy a explicar por qué. Yo desde que nací me he sentido un ser espiritual. Y en ese reconocimiento siempre he estado en búsqueda. Yo nací en una familia donde no se practicaba. Mis padres sí eran creyentes, pero no eran católicos al uso. Pero yo besaba un Cristo que había en mi casa todas las noches. Me santiguaba. Y nunca sabía de dónde venía, pero el caso es que lo hacía. Bien, la vida te va llevando, como explicaba bien María, y me llevó a casarme con una persona católica practicante, y al poquito me diagnosticaron un tumor, y en aquel momento de gran sufrimiento descubrí a Jesucristo con mayúsculas. Y empecé a entender todo lo que no había entendido durante muchos años. Y algo además de lo que yo venía despoticando. Muchas veces yo no entendía a estos católicos que ibais a misa o que se santiguaban o que tenían que confesar. Y de repente hubo un conocimiento, yo digo, de ese padre que me hizo entender muchas cosas. Fueron pasando los años y bien, a mí siempre me gustó la psicología, pero no llegué a estudiar. Y empecé con la práctica del yoga cuando tuve que pasar por la quimio, y yo dije, algo tiene que ayudarme a mí a respirar. ¿Qué puedo hacer? Pues practicar yoga. De esto hace 25 años. En una de las escuelas de yoga tenían la imagen de un budita en la sala, que después de la práctica pues nos decían que hiciéramos un saludo. Y entonces yo decía, pero ¿yo por qué tengo que saludar a este budita que ni me gusta, ni va conmigo, ni nada? Y entonces yo salía como enfadada de esas clases de yoga. Entonces la vida da un paso más, y un día me llega un link explicando lo que es mindfulness. Y me lo manda mi hermano y me dice, yo creo que a ti esto te va a gustar. Y entonces empiezo a escuchar qué es esto del mindfulness y de dónde viene. Y a mí me pasa un poco como Chema, que yo desconfío de todo y entonces tengo que ir hurgando y hurgando. Y en ese hurgar
bueno, pues veo que mindfulness proviene de una meditación tradicional budista. Entonces, con esos prejuicios y juicios que vamos teniendo todos en la cabeza, a veces sin elegir, algo por encima de mi juicio me decía, ve y acércate, ve y acércate. Hace 1 año y medio murió Thich Nhat Hanh y yo he llorado en su entierro. He amado esa comunidad, he entendido que había ahí detrás. Y hace 1 año y medio, una amiga mía me dice, mi hermana se está muriendo de cáncer. Entonces yo enseguida le dije, voy, te acompaño y estoy con ella. Cuando llego a la casa, resulta que su hermana y su marido eran sufís. Y una vez más veo la belleza del ser humano. Y lo que hay detrás de esa belleza del ser humano, hay solo esa mirada, esa búsqueda y ese encuentro de un Dios que nos ama a todos por igual. Así que mi enhorabuena a la universidad y por hacer este tipo de encuentros y mi enhorabuena a toda esta generación que veo aquí a mis espaldas por venir a este tipo de ponencias. Gracias. Había más, creo que he visto por aquí. ¿Quieres? Sí. Bueno, de nuevo muchas gracias a los 3 ponentes. Quería preguntar a María, sobre todo, me ha llamado mucho la atención que en tu camino hacia tu fe te has apoyado, como han dicho en el título de tu libro, en Santa Teresa y luego también en el Camino de Santiago. Te has apoyado en 2 santos católicos y eso me ha llamado sobre todo la atención también cómo describías esa sincronía, por así decirlo, de una manera similar, por lo menos a mí, como me han explicado a mí desde la fe católica, lo que es la providencia. Y quería preguntar, de cara a mi desconocimiento, ¿qué es lo que hizo que le saltase el Islam frente a, por lo menos lo que yo entiendo, al catolicismo? ¿Qué diferencias puede haber, más que nada para conocerlo un poco más? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No tengo respuesta porque yo sigo internamente en esa doble identidad, ¿no? Siempre suelo decir, o sea, a mí me ha alimentado y amo las biografías de los santos. De hecho, me dedico a estudiarlos. Por ejemplo, Francisco de Asís o Teresa especialmente, ¿no? Y luego, como dices tú, el Camino de Santiago fue central en mí cuando se representa histórico-políticamente a Santiago como Matamoros, ¿no? De tal manera que más paradójico no puede ser. Y sin embargo, la concreción de mi vida, pues durante 15, 20 años, ha estado en el sufismo y ha estado en el Islam, ¿no? En el Islam, cuando hablo de Islam, yo siempre hablo en sentido etimológico. Lo que a mí me interesa del Islam es que en sentido etimológico significa entrega a lo real. Entonces, yo no estoy entregada a lo real, pero sí estoy en el anhelo de esa entrega, ¿no? Y en el anhelo de esa entrega a lo real hay muchas cosas que me nutren y que necesitan ser unificadas, porque todas nuestras identidades, o sea, nos presentamos, hay un motivo por el que hemos nacido en esta época, un motivo por el que hemos nacido en esta cultura concreta y por el que tenemos a los padres a los que tenemos. Es decir, en un mundo sostenido por el sentido, nada de eso es baladí, ¿vale? Y es interesante porque la palabra baladí es árabe de origen y significa como el de casa, ¿no? Y se consideraba lo extranjero más guay, ¿no? Entonces lo de casa era como baladí, era como sin sentido. Nada de lo que sucede es baladí. Y entonces todas estas cosas, esto es como lo interpreto ahora, suceden o me han sucedido en particular a mí para que haga un trabajo de integración, porque yo soy igualmente cristiana, como me he enamorado del sufismo, una enamorada del sufismo y de sus prácticas y de su poesía y de su filosofía del corazón, que me parece llena de belleza y de sabor, pero también soy una ciudadana europea española del siglo XXI
digamos, que ha atravesado pues, el yo moderno o el yo posmoderno, ¿no? y que vive también con eso, ¿no? Entonces, para mí el trabajo de entregarse a lo real o de entregarse a la unidad pasa también por intentar unificar nuestras diferentes dimensiones, ¿vale? Y nuestras distintas identidades. Ahora, ¿en qué se diferencian el Islam y el cristianismo? En sentido profundo, en nada, ¿vale? En sentido teológico, te dirán, los musulmanes tienen un problema con la Trinidad y tienen un problema con la divinización de Jesús, que consideran una idolatría, ¿vale? Para el Islam, Jesús es un profeta especial, es tan especial que los sufís lo quieren casi tanto o más que al profeta Muhammad. Es decir, Ibn Arabi dice que su primer maestro fue Jesús y habla de Jesús como el sello de la santidad. ¿Qué significa esto? El ser humano más santo que ha existido. Pero era tan santo que su dimensión era como absoluta o estaba conectado con la eternidad. Era un haqqani, se llama, era una persona conectada con la verdad. Entonces no vino a traer una ley, no estaba tanto en la dimensión relativa como un profeta al uso, como el profeta Muhammad, que vino a traer unas reglas en lo relativo también, sino que estaba en la verdad, en la conexión constante con la verdad, más allá casi de lo histórico, ¿no? Pero sí cree que el cristianismo tiene un problema con la idolatría de Jesús. Es curioso porque esto lo están, igual me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero hay teólogos actuales dentro del cristianismo que también están trabajando sobre esto. Por ejemplo, la visión que da Javier Meloni de la Trinidad sería perfectamente asumible por un musulmán tipo Ibn Arabi, porque para Meloni la Trinidad es la conexión con, por un lado, la vertical, el absoluto, por otro lado, la horizontal, todo lo creado, él ama a Dios por encima de todas las cosas, esa sería la vertical, el Shema Israel, y la horizontal sería y ama al prójimo como a ti mismo, ¿vale? Y entre medias, ¿qué estaría? El espíritu, que es lo que dinamiza, lo que hace posible que el uno se una al dos y que la horizontal se una a la vertical continuamente, ¿no? Esta explicación de la Trinidad es perfectamente asumible por un musulmán. Y a su vez, la visión como de Jesús como una persona entregada a lo divino completamente, hasta ser como un avatar de lo divino, es perfectamente asumible también por un musulmán que reconozca, hay un dicho del profeta que dice, y el siervo se acerca a mí con actos supererogatorios, es decir, con las prácticas que no son obligatorias, hasta que yo lo amo. Y cuando yo lo amo, me convierto en las manos con las que acaricia, los pies con los que camina o la boca con la que habla, ¿no? Entonces, una persona completamente entregada, un musulmán puro, completamente entregado a la divinidad, como Jesús, sería una encarnación de lo divino en la tierra. O sea que ahí ya casi se disuelven las diferencias, ¿no? Por lo demás, el Islam reconoce a toda la línea profética, la reconoce igual, a Abraham, a Moisés, toda la línea, pero añade al profeta Muhammad. Sería más o menos la diferencia en lo teológico, ¿vale? Pero... Y para aclarar, perdón por incidir, para aclararme un poco, el musulmán, ¿en el Islam nos sentís salvados como en el catolicismo nos sentimos salvados en el momento de la resurrección? ¿O al no tener idolatría o la creencia de divinidad pura en la figura del Hijo, no tenéis ese concepto y esperáis... no esperar a un profeta, sino el momento en el que vayáis al paraíso, por así decirlo? Vamos a ver, esto es también esto es un movidón. No sé si tenemos tiempo para esto, ¿no? Pero de esa universidad te ponen a ti el examen, ¿no? Sí, eso ya me estás poniendo el examen. Vamos a ver. Los musulmanes están esperando, curiosamente, la segunda venida de Cristo también, ¿vale? En ese sentido hay algo muy común, pero no se incide tanto en la resurrección, ¿vale? De hecho, en el Corán lo que se dice es que les pareció que Jesús moría en la cruz, pero que en realidad no murió. Esto también puede ser, bueno, esto ha sido interpretado por los teólogos musulmanes durante siglos y es un tema muy complejo también,
Porque a algún cristiano también le pareció que moría Jesús en la cruz y no murió. O sea que eso yo lo dejo ahí, suspendo el juicio, ¿vale? Porque no, hasta ahí no llego, pero es lo que se dice, ¿no? En general. Y luego, la dinámica como entre la gracia y los actos, ¿vale? Si nos salvamos por la gracia o nos salvamos por los actos, esto se resuelve del siguiente modo. Y esto habla muy bien de ello Ibn Arabi, ¿no? Ibn Arabi construye, es el gran filósofo místico sufí de todos los tiempos, siglo XIII, y además era murciano, ¿vale? Era español. Lo que pasa es que no lo estudiamos casi los españoles, pero era español. Y Ibn Arabi, él centra toda su obra en resaltar una y otra vez la misericordia de lo divino como generadora de la creación. Y entonces él dice, hay dos dimensiones como teóricamente opuestas de lo divino, por un lado la de la misericordia y por otro lado la del juicio, ¿no? La misericordia implicaría un amor incondicional y la del juicio implicaría un amor condicionado a tus actos, ¿vale? Y se dan las dos a la vez. Se dan las dos a la vez, pero no hay simetría entre estos dos opuestos. Es decir, en último extremo, la gracia o la misericordia acoge y contiene el juicio. O sea que el juicio es solo accidental. Esto es lo que vendría a decir Ibn Arabi. De tal manera que en último extremo, es que Ibn Arabi reconoce que en último extremo nos salvamos todos. Nos salvamos todos por esa condición de seres amados y sostenidos por la misericordia divina. El juicio o el castigo es solo pasajero, es solo accidental. No sé si esto me explico un poco. Teníamos por aquí. Buenas tardes ya. Muchas gracias por venir y por contarnos vuestras experiencias a un nivel tan personal. Yo quería preguntar, María ya ha apuntado un poco a que ella se reconoce como entre dos tradiciones o que no sé si alguna vez te ves un poco en conflicto entre, digamos, dos mundos o dos religiones incluso. Yo quería preguntar al resto cómo se sienten respecto a sus religiones, es decir, ¿cómo te levantas cada día pensando que esa religión a la que te has entregado o esa religión que has decidido seguir, que al final me parece una decisión, es la verdadera? ¿Cómo se sabe? O sea, ¿por qué la tuya y no otra? Gracias. Ha dicho a los demás que no me tempa. Y bueno, si quieres hablar tú también. La mía no es la verdadera, ya te lo digo yo. ¿Y por qué la sigues? Porque no es una cuestión, vamos a ver, hay una verdad con V mayúscula que es en último extremo inalcanzable, ¿vale? Inasumible, pero a la vez hay una condición completamente relativa de lo que somos. Es decir, yo estoy aquí en este metro cuadrado ahora mismo, tengo un nombre, tengo una configuración física y tengo unos padres concretos y no otros, ¿no? En esa concreción radical de lo humano, cada alma conecta con un lugar, igual que tengo un marido y no tengo otro, pues he encontrado un camino que de alguna manera a mi alma, o sea, le sirve de vehículo a mi alma, ¿no? Tengo un coche también, un Chevrolet y no tengo otro, ¿no? Es decir, cada uno tenemos como una dimensión muy relativa y tenemos como que renunciar a todo para quedarnos solo con eso, ¿no? Para tomar ese camino único, ¿no? Pues en función de esa dimensión relativa tengo como un ropaje o una forma externa, pero no considero que sea la religión verdadera. Creo que eso es hay una relatividad de las creencias. Esto en Ibn Arabi también está muy claro. Hay una relatividad de las creencias. Bueno, yo personalmente sigo el catolicismo por, no sé cómo decirlo, por egoísmo. O sea, es decir, porque he experimentado y desde los 17, no os voy a decir mi edad, pero hace ya muchos años, muchos años, más de lo que parece, he ido en este recorrido donde he tenido mis altibajos, donde incluso he tenido momentos de querer olvidarme de todo, pero no he podido. Es lo que he ido viendo que me ha ayudado a vivir mejor. Es decir, que la propuesta que se me ha hecho y esta presencia que me ha alcanzado
es lo que me permite vivir mejor cada día. Y que si encontrara otra cosa que me ayudara a ser mucho más pleno, mucho más auténtico, o tener una, no sé, o sea, es que me iría detrás de eso. Porque el punto de partida, y lo que he aprendido dentro de la Iglesia, es que el punto de partida es mi corazón. Es decir, el punto de partida de verificación de lo que vivo es si se corresponde o no con tu anhelo de vida. Entonces, esto es un trabajo de toda la vida. O sea, es verificar si esta tradición responde o no a las exigencias del corazón, que no te lo has dado tú, sino que tú te encuentras existiendo y con un anhelo dentro. Yo soy católico porque hasta el día de hoy es la propuesta que más me permite disfrutar de mi familia, de mis amigos, que más me permite mirarme delante del espejo y reconocer que soy un bien, aunque muchas veces piense que me faltan muchas cosas o que tengo una mirada muy crítica, y que me permite pues, disfrutar de irme a un concierto con mis amigos, de una tarde de estudio, de las vacaciones, o sea, decir, me permite como vivir intensamente las circunstancias, la realidad que tengo delante, ¿no? Sí, o sea, claro, la pregunta que haces de si considero que mi religión es la verdadera, es una pregunta muy grande. ¿Por qué? Porque o sea, yo les escucho a ellos y digo, o sea, es que partimos de lo mismo, ¿no? La diferencia, que lo has señalado tú, es que dentro de lo que a mí me ha sucedido, reconozco pues, a una persona, Cristo, Jesús, que en mi experiencia me lo he encontrado 20 siglos después, 21 siglos después. Y al final he hecho cuentas con lo que me ha sucedido. O sea, un sacerdote que a mí me ha estructurado mucho la vida, daba clases de religión en un colegio italiano, en Milán, y dentro de sus alumnas tenía una chica que era judía. Y esta chica se empezó a juntar con la propuesta de grupo católico que había en ese colegio, ¿no? Hasta el punto que le dijo a este sacerdote que quería pertenecer a ellos. Y él me asombró mucho, ¿no? Y para mí eso me ha iluminado mucho. Le dijo, hasta que no vayas hasta el fondo de tu propia tradición, no puedes rechazarla. Y eso me parece precioso, porque a mí me sitúa de decir, primero tengo que ir hasta el fondo de lo que a mí se me ha entregado, y si no funciona, me busco otra cosa, ¿no? Y estoy en ese trabajo. ¿Quieres comentar? Sí, gracias. Pues no tengo mucho más que agregar. Me reconozco en todas y cada una de las ideas y de las sensibilidades de mis amigos, de mis amigas. Podría simplemente agregar que no creo que alguna vez me haya descubierto, o estoy seguro, que no me he descubierto haciéndome esa pregunta, de si era mi tradición la verdadera o no. Porque incluso la palabra budismo o budista es casi como un invento de los primeros occidentales ingleses que llegan a Asia y hacen esa relación Buda-budismo. Yo me siento más cómodo, nos sentimos más cómodos con la palabra tibetana Nakpa, que hace alusión a aquel que trabaja consigo mismo y dentro de sí. Y en eso, pues todos coincidimos. Y ese trabajo en ti mismo es como un reaseguro de absoluto que no te va a llevar a la comparación ni a la competencia, porque estás trabajando contigo. El hecho que estas distorsiones las hay, de entender unos, tanto desde lo institucional como desde lo personal, que tu religión es mejor que la del otro, es alejarse de ese trabajo personal, es alejarse de ese sentimiento fundacional, de ese sentimiento principal.
Si en algún momento surge esa idea de comparación, en el sentido de curiosidad, porque prestas atención a lo que vas escuchando o a lo que vas leyendo, pues lo que te atrae es encontrar ese punto en común y no lo que te separa. Y es como acabo resumiendo hace muchos años Su Santidad el Dalai Lama cuando le invitaron, no recuerdo en qué país europeo, a hacer unos comentarios sobre el Evangelio. Hay un libro que hace un relato de ese encuentro, que no hay mejor religión que la de un buen corazón. Entonces, yo creo que eso es lo que nos anima absolutamente a todos. Que podrías decir que nos sentimos atraídos por una luz mayor que nos ilumina y cada uno está siendo iluminado por un rayo, pero que eso no hace diferencia a su núcleo central, solo que nos ilumina de una manera pues, particular, pero no distinta. Pero fijaros qué interesante, porque Manuel, que es alumno mío y es más listo que el hambre, hace una pregunta súper pertinente, pero es una pregunta teórica. Y vosotros le contestáis diciendo, pero esta es mi experiencia, esta es mi vida, ¿no? Y esto marca muy bien a veces cómo entendemos la religión, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Bueno, yo te puedo decir que era ciego y ahora veo, ¿no? Yo te puedo decir lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Y la experiencia que a mí el Señor o Dios me ha puesto delante, ¿no? Mi vida se ha hecho luz, ¿no? Esto me ha parecido un intercambio bien bonito. Más cositas que tengamos por ahí. Ahí tenemos otra mano. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia, me ha gustado mucho. Y bueno, yo quería tratar un poco el tema de la identidad. En Bahrein el Papa Francisco dijo que para que se produzca el diálogo interreligioso es necesario que cada uno conozca su propia identidad para alejarnos del relativismo y que el diálogo tenga valor. Entonces me gustaría saber qué es para vosotros la identidad religiosa según la religión que profesáis cada uno. ¿Lo echamos a pares unones o qué? Madre mía. Piedra, papel o tijera. ¿Qué es la identidad religiosa? Voy a decir qué es para mí la identidad religiosa. Es, por decirlo de manera muy breve, es solo una referencia entre tantas otras. Solo una referencia entre tantas otras. Es una referencia en la que te sientes reconocido, te sientes atraído, encuentras que hay un eco y una respuesta a tus preguntas y que fundamentalmente hay un espacio para tus interrogantes y para vivir esos interrogantes hasta que se respondan por sí mismos. Que hay interrogantes que no dependen de la voluntad personal, sino simplemente del perseverar y esperar que eso se revele en sus propios términos y se responda en sus propios términos. De hecho, coincidiremos también en apreciaciones ligeramente distintas en que la identidad es un obstáculo, es ambivalente la idea de la identidad. Es necesaria, pero no es imprescindible. Es un elemento que te define, pero que también te puede aislar de los demás. Cuando te aferras mucho a una identidad, la que fuera, de un equipo de fútbol, de una religión, de una profesión, pues estás perdiendo gran parte o la totalidad de ese relato mayor que es el de una humanidad compartida. ¿Quieres decir alguna cosa? Si queréis, ¿eh? No Yo es que estoy procesando la pregunta todavía. Como lo ves, es que que es una pregunta interesantísima, ¿no? Cuando me preguntan sobre la identidad, yo siempre acudo a dos atributos divinos que sostienen toda la vida, ¿vale? La vida humana y la vida, o sea, no solo la vida humana, toda la creación, toda la vida está sostenida con dos atributos divinos. Uno es al-Kabid y el otro es al-Basit, ¿vale? En árabe. Esto significa el que expande y el que contrae, ¿vale? La divinidad tiene estos dos atributos. Toda dinámica creativa pasa por estos dos atributos. Me explico de manera muy clara. La creación de un nuevo ser humano, es decir, el proceso de generación biológica de un ser humano, pasa por
primero está en el vientre de una madre en un espacio muy pequeño, contraído, es decir, estrecho. ¿Y cómo nace? Nace con un proceso doble de contracciones en la madre que generan dilataciones en el útero. Contracción, dilatación, contracción, dilatación. Y entonces el nacimiento es el paso de ese espacio tan estrecho a un espacio amplio, ¿vale? Esta dinámica se da en todo lo que nos sucede en la vida. Y la identidad sería algo así como ese útero, ¿vale? Como ese útero. Entonces, cuando uno va haciendo camino espiritual, necesariamente el útero se tiene que abrir. Se abre a un útero mayor. Y ese útero se tiene que abrir. Se abre a un útero mayor. El hecho de que haya un útero pequeño, la contracción es condición para la creación. Es decir, es condición para nuestro nacimiento desde nuestra realidad relativa. Pero siempre tiene que estar enfocado a la apertura, ¿no? Y en esta apertura es como la que se habla en estos tiempos, como signo de los tiempos, esta necesidad de la apertura de la identidad, ¿no? Entonces, ¿es necesaria para estar vivos? Sí, es necesaria porque tenemos un cuerpo que nos contiene, unas formas que nos contienen, porque hay gente que nos pregunta a lo mejor, ¿y por qué vais vestidos así? Pero claro, ¿y por qué una persona va vestida con vaqueros o con una camiseta Nike? Es decir, todos tenemos una forma que nos contiene, pero esa forma tiene que abrirse cuando llega el momento preciso. Si cuando llega el momento preciso, en vez de abrirse, se cierra, entonces la ideología, o sea, la identidad se convierte en idolatría o se convierte en ideología y entonces ya es dogma. Y entonces ahí ya no genera vida, sino que genera muerte, ¿vale? El bebé, cuando está preparado para nacer, si por lo que sea, o hay vueltas de cordón o no consigue, o sea, no se genera la dilatación, se muere dentro del vientre y no nace, ¿no? Pues esa misma dinámica con la identidad existe continuamente en el camino espiritual, con lo que hemos de asumir como nuestros límites, pero además hemos de lanzarnos a la vida cuando el límite ya no te puede contener, cuando tu corazón se ha agrandado y ya no puede estar ahí, ¿no? Gracias. Bueno, es curioso, o sea, me tengo que hacerme la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Porque dices, bueno, es de tu religión. Digo, pues es que, o sea, ¿qué significa? ¿Cuál es mi identidad religiosa? Es que hoy no puedo separarla. Es decir, que cuando miro hacia mí o miro mi vida, no me puedo pensar y no me puedo describir sin esta relación con Dios que me he descubierto hijo, ¿no? O sea, del mismo modo que si me preguntas tú quién eres, te tengo que hablar de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y del lugar donde he nacido, estaría ocultando un dato que me vertebra. Que me vertebra porque lo que soy hoy es fruto de haber secundado este encuentro con Dios que he tenido, ¿no? De tal forma que según va pasando el tiempo, voy descubriendo que en mí ha nacido y se está gestando todavía, soy gestado por esta relación con Dios. Es decir, que mi forma de mirar, que mi forma de entender, que mi forma de cuestionarme muchas cosas ya parte de un dato que antes de los 17 años no estaba. Entonces, eso es algo como que ya forma parte de mí. Hasta el punto que incluso voy aprendiendo a vivir como hijo de Dios. Es decir, que esto es muy fuerte, porque cuando uno descubre que el ser con mayúsculas se ha fijado en ti, es que hay muchas cosas que cambian, porque si el creador se ha fijado en ti, pues es que habitas un espacio que es de tu padre, ¿no? Y eso a mí a veces me ha dado una libertad que antes no tenía. Es decir, es que no sé cómo responderte a esta identidad, pero igual que soy hijo de Tani y Ana Mari, es que he descubierto que Dios me ama.
en cosas muy concretas, ¿no? Y he tenido que aprender a verificar la teoría. Porque es esto que comentaba, de lo de la ideología, a mí me ha pasado mucho dentro de la Iglesia Católica. O sea, tener temporadas donde mi vivencia de la fe estaba sostenido por un marco teórico, por así decirlo, ¿no? Entonces mis respuestas a quién soy yo eran teóricas. Hasta que llegó un momento en el que me ayudaron a decir, es que está vacío todo lo que dices, ¿no? Y tuve que hacer, y sigo, un proceso de verificar y de ver cada una de las cosas si son verdad o no. Hasta el punto que les comentaba antes. O sea, hay domingos que me planteo por qué voy a misa. Y me tengo que volver a hacer la pregunta. Primero, para no ir con monotonía. Y segundo, para estar atento de si es un bien o no es un bien para mí. Y mis amigos te pueden decir que me distraigo enseguida y que desconecto y que saco el móvil, pero tengo que hacer ese proceso, porque la identidad religiosa no es algo que sea estático, sino que es una relación con otro. Y eso, o sea, es que es toda la vida, ¿no? ¿Quién soy yo con mi madre? Pues la relación con mi madre no está hecha, o sea, es que se tiene que hacer. Qué bueno, más cositas. Por ahí tengo. Mi pregunta es para Mardía, que respecto a lo que estábamos hablando antes del tema de la idolatría de Jesús, quería plantear también la posibilidad, con todo el respeto del mundo, de que en el Islam también se pueda dar este reduccionismo de esta figura. Y lo digo partiendo de también un desconocimiento claro de que tengo 20 años y no he podido dedicarme a estudiar lo que me gustaría sobre esto, pero veo hechos claros en las escrituras de que unos apóstoles que parten de una sencillez de vida clara, a partir del conocimiento de la figura de Jesús, siguiéndole se permite como esta expansión del cristianismo, desconociendo otras lenguas, o sea, pueden llegar a predicar en otras lenguas que ni siquiera conocían, ¿no? Entonces, yo veo hechos en la Biblia que quizás sí que deben de partir de un conocimiento de una divinidad, que por sí solos no podrían haber comunicado esto, ¿no? Que tiene que partir de un encuentro con un Jesús divino. Y luego también, al igual que en el Islam se hace una interpretación de la escritura a partir del profeta, de tomar en serio lo que decía, ¿no? Yo no, como que me cuesta dar por hecho que, o sea, Jesús se autoproclama Mesías. O sea, Jesús dice que es hijo de Dios, ¿no? Entonces, este punto quería saber cómo lo has vivido tú, porque también has partido de este conocimiento de la fe cristiana, entonces que a mí es un punto que me parece importantísimo, esta divinidad de Jesús, y que me gustaría saber tu opinión. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque igual no ha quedado claro antes lo que he dicho, ¿no? Entonces, es una oportunidad para poder profundizar un poco más y me ha parecido muy pertinente y muy hermosa. Bueno, en el Islam, en el Corán, se dice que es el Mesías Jesús, ¿vale? O sea, que no hay problema con esa idea, no hay problema, ¿vale? Y se dice que es que el Ruj, que es el Espíritu de Dios, insufló o embarazó al vientre de María, ¿vale? Esto es coránico, esto es pura ortodoxia coránica, ¿vale? O sea, que en ese sentido está casi ahí. O sea, cuando yo hablo de la idolatría de Jesús, hablo de que solo Jesús sea hijo de Dios y no tú ni yo. Ahí es cuando hablo de la idolatría, ¿no? Que solo Él lo sea. Pero, indudablemente, Jesús fue un ser humano excepcional y estaba completamente fundido con la voluntad divina. Y esto los sufíes, sobre todo, claro, la mayoría de los maestros sufíes, cuando hablo de Ibn Arabi o hablo de Rumi, alucinan porque se dan cuenta de que la tradición islámica ha maltratado, ha minusvalorado a Jesús, ¿vale? Esto los maestros sufíes, por eso ellos reivindican a Jesús una y otra vez, ¿vale? En el Islam histórico hay muchas idolatrías. Esta es la segunda dimensión de toda religión, que es la de traicionar el mensaje con el que fue creado. Entonces, casi todos los profetas han venido a romper con la idolatría, pero las tradiciones que se han generado después de esos profetas, lo que han venido es a traer idolatría también, ¿no? Entonces, es una dinámica, o sea, yo no me voy a hacer una defensora del Islam histórico en ningún caso, ¿no?
Más bien lo que anhelo un poco, como decía Karma Tempa antes, lo que anhelo es que busquemos espacios de encuentro, ¿vale? Y que intentemos, ¿qué es lo que yo he hecho? Como existían las dos identidades dentro de mí y existen con la misma fuerza dentro de mí, no puedo decir que me sienta más cerca de uno y más lejos de otro, o en exclusividad tampoco, ni intento, o sea, en mi intento no está descubrir cuál de las dos es más de verdad, ¿vale? Sino que en mi intento o en mi anhelo lo que hay es un deseo de tender el puente, ¿vale? De generar el puente. Y entonces ahí veo que con una mirada cercana al origen de las dos tradiciones, es decir, si tú te centras en los evangelios y te centras en el Corán y dejas a un lado como toda la interpretación, toda la historia de la interpretación posterior, es que son prácticamente una, es que prácticamente son una, ¿no? De hecho, el propio profeta se extrañó un poco de que no reconocieran, o sea, de que lo vieran como algo opuesto al judaísmo o al cristianismo cuando era prácticamente uno. Y también, por ejemplo, ahora hay muchos estudios dentro de la Cábala y dentro del judaísmo que insisten en reivindicar que Jesús era judío, pero es que eso también es verdad. Es que Jesús era judío, como decías tú antes, la identidad como ser cristiano, le habían dicho que tenía que ser judía, pero hasta el fondo. Pero es que Jesús, ¿qué era? Un judío hasta el fondo. O sea, no era otra cosa que un judío hasta el fondo, no era un cristiano, era un judío hasta el fondo. Entonces, digamos, en mi anhelo está como más bien el hecho de tejer puentes y para tejer puentes, para mí lo que más ayuda es, esto lo dice mucho Jorge Ferrer, que es un teórico de la psicología transpersonal, él dice, la clave está no en situarnos en la deriva histórica que han dado las tradiciones, sino en alucinar por el origen común y por la fuerza generativa del misterio, ¿no? Es decir, cómo ese origen común es capaz de generar tal diversidad. Si nosotros estamos centrados en el origen común, en esa unidad previa, entonces solo podemos maravillarnos con la diversidad. En vez de intentar que todos esos hijos diferentes luchen entre sí, nos maravillamos de que la divinidad haya podido generar tanta diversidad de creencias. Porque en esa diversidad de creencias también hay un sentido, y el sentido tiene que ver con agrandar nuestra experiencia de lo otro, ¿vale? En cuanto se presenta una persona con unas creencias muy diferentes a las tuyas, tú puedes hacer dos cosas, o compararte en el sentido de, este está equivocado, uy, qué poco lejos ha llegado, uy, pero este no le ha llegado esto, uy, pero... O puedes hacer lo contrario, Dios se está manifestando a través de esta persona para enseñarme algo, ¿no? Y esto lo genera la fuerza generativa del misterio, ¿no? Esa concepción del origen común. Y a mí por eso me gusta mucho utilizar a la figura del profeta Abraham. Para que no haya problemas, yo me voy al profeta Abraham, que es el origen común de cristianismo, judaísmo e islam. ¿Y qué tiene de interesante? Es que esto en la tradición islámica, Abraham es reconocido sobre todo por la capacidad de acogida que tenía del visitante. Era una persona que cuando venía cualquier persona a su puerta y llamaba a su puerta, lo trataba como si fuera Dios. Le daba de comer, lo agasajaba, le daba todo su amor, se entregaba completamente a él. Y por eso, por ese corazón tan acogedor, es el origen de las tres tradiciones, ¿no? Entonces, si nos centramos más en el origen que en las derivas históricas, ahí nos abrazamos otra vez, ¿no? Pero aquí no hablo solo de judaísmo, cristianismo o islam, hablo del origen común de todos los seres humanos y de todos los seres de la creación. No sé si te ha servido un poquito. Es interesantísimo porque incluso dentro del cristianismo, si uno no estudia o entiende o va a las raíces del judaísmo, hay muchas cosas que aparecen en el Evangelio que uno no llega a entender del todo. ¿Por qué? Porque Jesús era judío y vivía su religión. O sea, decir, que es que, no sé, en el Evangelio de ayer era la fiesta judía, entonces Jesús subía al templo. Entonces, o sea, o entiendo qué significa subir al templo y por qué sucede eso ahí. O sea, es decir, o hundimos las raíces dentro del cristianismo en este origen común, que es esa tradición desde Abraham, o incluso muchas cosas del cristianismo no se profundizan. De hecho, a raíz de esta pregunta, dentro de los cristianos nos sucede un poco igual. O sea, es decir, que es que estamos divididos, ¿no? O sea, tuve una experiencia preciosa en Oxford, trabajando en la iglesia anglicana, la catedral anglicana de Oxford,
era un proyecto de arte y religión y religiosidad. Entonces estábamos católicos, anglicanos, ortodoxo y protestante. Y al principio lo que primero salía en nosotros era, ¿y tú cuál es la diferencia? ¿No? Hasta que aprendimos que era mucho más bonito y nos permitía mirarnos mucho mejor partir de lo que nos unía. Y fue un descubrimiento de decir, es que lo que nos une es muchísimo más potente que lo que me separa. Entonces, o sea, yo os escucho y digo, pues es que lo que me une es mucho más potente que ese punto de separación, ¿no? Pero lo que me une con cualquier tradición religiosa, pero incluso con uno que está por la calle que ni siquiera se plantea el valor de la religión en su vida, pero digo, es que hay algo que nos une, que es este deseo de plenitud y que es que me permite irme contigo y hablar de lo que sea, ¿no? Es decir, que el punto es qué nos une, qué es aquello desde donde podemos construir, más que es aquello que me diferencia, ¿no? Porque eso al final lo que hace es levantar muros y casi como este es mi territorio y tú aquí no entras. No. O sea, de verdad, o sea, es que la experiencia que cada uno de los que estemos aquí, la experiencia religiosa que hemos tenido, es que es un punto de unión fortísimo.